¿Recuerda usted haber usado un lápiz tinta? Sí, un lápiz que uno humedecía en la punta de la lengua, le ponía un poco de saliva y escribía, que costaba 25 centavos, y era caro, porque había otros de grafiti, los lápices de punta negra, de lapiceros, que también se usaban las puntillas. Pero hablar de un lápiz tinta o hablar de un lápiz de dibujo HB es hablar de un pasado como de la máquina de escribir. Los reporteros cargábamos nuestra Olivetti y ahora están los celulares de los que puede escribir una novela usted en su teléfono móvil, como le dicen los españoles al móvil, al celular que le llamamos nosotros, y puede escribir una crónica y una nota y enviarla si tiene usted un G3 o un 3G y tiene el dinero bastante y suficiente para pagar esos avances y esa nueva tecnología. Es decir, quien tiene una máquina de escribir pues vive en la época de las cavernas y hoy se discute cómo emplear y cómo mejorar y cómo hacer que los mexicanos todos tengan acceso a mejor y mayor comunicación. Pues que todavía hay lugares en nuestro país donde no hay señal, así de los reporteros que acompañamos en una gira a tal o cual funcionario o tal o cual reportaje y no hay señal. Bueno, se trata ahora de ampliar, de que la cobertura sea amplísima y que sea accesible porque no todo el mundo tiene el dinero bastante para comprar y pagar un buen plan o que se le agote rápidamente el que ha contratado con esta o aquella empresa telefónica. Hoy es el tiempo de las telecomunicaciones. ¿Cómo es eso? Bueno, pues nos sorprende que está un satélite ahí arriba y anda ahí orbitando la Tierra y hay una señal que usted puede captar. Es ahí la telecomunicación, es la información, es el mundo que viaja a través de esto que llaman fibra óptica, de esto que llaman banda ancha, es la comunicación. Y de eso se ha ocupado aquí, en la Cámara de los Diputados, en esta 62ª legislatura, han debatido primero con los senadores de la República, buscando perfeccionar leyes, organizar adecuadamente ordenamientos que permitan el acceso cada vez a más mexicanos, a mejores servicios de telefonía, a mejores servicios de internet, a mejores servicios de datos, a mejor información más fluida, más pronta, más instantánea y más compartida. Pero hoy se debate aquí, se ha debatido intensamente las leyes que van a organizar la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Mercado vastísimo, interesantísimo, no solamente para el trato, el contacto, el saberse de unos y de otros, sino que detrás de ello grandes industrias, grandes capitales, enormes ambiciones, formidables intereses han de moverse para crear y para nutrir de todos los elementos tecnológicos, técnicos que requiere semejante avance de las telecomunicaciones. Su televisión. Hace muchos años Abraham Sabludovsky me dijo, va a llegar el día, querido Reyes Razo, en que la televisión sea como un cuadrito en tu casa. Ese cuadro donde está tu título, la foto de tu matrimonio, así va a ser de delgado la televisión. Eso me dijo en 1973. Entonces las televisiones tenían el cinescopio, así las mejores, aquellas Sony, Trinitrones, etc. Y empezó el control remoto y aquella visión que en 1973 ya anunciaba Abraham Sabludovsky y me participó. Se ha hecho, ahí están las pantallas, las plasmas o algo así que les llaman ahora. Ya no hay joroba, están adosadas a la pared prácticamente las pantallas de televisión. Eso es telecomunicación. Como es telecomunicación su celular, y usted ha de tener, si quiere más canales, si quiere otros servicios, pues ha de pagar más. Si usted quiere tener también internet casero y tenerlo en el lugar privilegiado junto a la computadora para que los muchachos hagan las tareas, antes se requería pues lápiz y papel, un libro, una enciclopedia, un diccionario. Hoy está en la era de la telecomunicación, que no es desde luego nada barata. Pero se trata con esta nueva legislación que han organizado los congresistas mexicanos, los legisladores mexicanos, de que usted y todos, el conglomerado que vive en esta enorme República Mexicana,
la pase mejor y tenga mejor uso de este proceso de las telecomunicaciones. Soy Miguel Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias. Regresamos a esta segunda parte, a esta segunda mitad de la mesa sobre el análisis de estas nuevas leyes de telecomunicaciones, con todas las cosas nuevas, novedosas, algunas que cambian, otras que dicen que no cambian tanto. Habíamos estado escuchando una entusiasmada intervención del diputado Huerta, y yo les había dicho que a partir de esta nueva intervención continuaríamos en orden de izquierda a derecha, o de derecha es simplemente porque es el lado que me toca, no por una definición ideológica. No, él dice el diputado que el PAN no vino. Bueno, pues, entonces, pero en fin, yo quisiera un poco más de interacción entre ustedes, y yo pues nomás les digo cuándo y cómo, no por otra cosa, sino para que no nos encimemos y no le causemos un ruido innecesario a quienes nos hacen el favor de vernos y de escucharnos. Si quisiera usted continuar con su análisis, diputado Huerta, y el que quiera intervenir, pues que lo interrumpa. Muy sencillo, porque tú decías también es otra mentira. Otra de mis mentiras. Sí, claro. Que no se pueden bloquear las señales. No, claro dije que sí se puede, pero que no se hace. Claro que el Estado mexicano tiene esa capacidad. Miren, desde principios del siglo pasado, en la Moscú zarista, ya se leían todas las cartas de los opositores. Y ahora con la tecnología, claro que bloquean señales, claro que interceptan señales, claro que escuchan. Ahí está el caso de nuevo de la PURI, y en el momento preciso, claro que no lo hacen en las cárceles, claro que no lo hacen con los delincuentes y con los secuestros, porque es parte de la complejidad del régimen con muchos de estos malhechores. Si hay delincuencia organizada es porque también se permite de muchos niveles. Han permeado las delincuencias, han permeado estos niveles, digamos, nada más recuérdense la fuga del Chapo, el atrapamiento del Chapo, que si está Lascano atrapado o no, etcétera. El que sí está fuera es Raúl Salinas de Gortari. Los que sí están delinquiendo, históricamente sí están fuera de la cárcel. Claro que podrían y van a mal usar este derecho de privacidad y humano que tenemos todos los mexicanos y a nivel internacional, claro que lo van a usar, en principio para la represión política, no tengo menor duda, ya lo vimos, reitero, con el caso de Puri, y para otro tipo de efectos de los negocios que le hagan falta a Los Pinos, sin duda. Evidentemente que esto es violatorio a los derechos humanos, reitero, las que dan los servicios tengan que estar guardando la información y a un libre acceso, como decía Mejía, sin que tenga que ver un juez, una orden, sino nada más a petición del Ministerio Público por puro sospechosismo, evidentemente que pues va a permitir que sean localizados cualquier ciudadano en cualquier momento. Yo sí, ahí difiero, y la verdad… Usted primero y luego don Miguel Alonso y luego usted. Sí, eso es totalmente falso. O sea, las leyes vigentes no se votaron apenas. No es falso que sea a libre albedrío, son la facultad que le da a la autoridad competente. Y eso se publica en el diario oficial de la Federación. Está perfectamente definido quiénes tienen facultad. No cualquier servidor público puede intervenir la geolocalización. ¿Puede pedir? Pero a través de la autoridad competente. ¿Y a quién se la pide? No, es una autoridad administrativa la que va a hacer el pedimento a un proveedor de servicios. Exactamente. Lo que pedíamos nosotros es que fuera a través de una orden judicial. O sea, ¿cuál es el problema? Dejan estos resquicios para la persecución política de la que habla Huerta. Y yo coincido. Aquí no hay bloqueo de señales en penales porque están tolerados. El caso es
que tiene que actuarse de manera inmediata cuando se está cometiendo el delito, no cuando ya se cometió, No, que esa es la no, parte porque diferente. En el 2 momento años, que alguien está 2 siendo años en espera de toda la víctima de información. un delito, en hay que internet y en actuar de teléfono. inmediato. Son Y en esto dos cosas participaron, distintas, ¿no? son dos cosas Una cosa distintas. es la intervención inmediata para geolocalizar a un Ya, secuestrador, exactamente. y otra, la conservación de los datos de los usuarios. Que eso Son es dos muy Que grave. cosas pueden aparte. ser Son dos Pero cosas. va usadas, a claro. va a vincular, Rafael, A ver, lo a siguiente, ver, don porque a Miguel. ver, modificamos la Constitución para darle una fuerza a los derechos humanos en el artículo 1 de la Constitución, y se cambió todo un Principio pro capítulo persona. de los derechos humanos y las garantías Así es. para fortalecer los derechos pro persona en la Constitución. Y la redacción como queda en las leyes de bloqueo de señales, de la privacidad de datos y de la geolocalización, así, con la acción administrativa de cualquier autoridad en ese sentido, indiscutiblemente que sí vulnera, que sí entra en contradicción con lo que establece la Constitución. Es decir, que no es que nos neguemos al asunto de que se busque la manera de cómo intervenir o cómo actuar más eficazmente contra la delincuencia, pero tiene que precisarse a partir de quién debe dar la orden, no cualquiera, porque son muy eficaces para grabar a cualquiera, para tener acumulados datos de gente que les interesa balconear y exhibir, como el caso reciente de Purificación, y lo han hecho con otros políticos cuando quieren hacer eso. Pero con los delincuentes, digo, casi todas las extorsiones salen de los penales. Sale del penal de Puente Grande, sale de los penales de aquí, sale del penal del Moloya, gran parte de las extorsiones. Es decir, ¿por qué? A ver, la tecnología no da para bloquear los penales, o es parte de la complicidad de la autoridad. Porque yo lo que digo es, a ver, no hay delincuencia organizada en el país que no tenga la protección de políticos y de parte de la estructura del Estado. Si no, no existiría. Qué bueno, porque vamos a dar un dato más, un dato más que he recogido, porque no estoy hablando a la pura imaginación. Aún con la anterior ley, no esta que promulgaron, y las autoridades que combaten el secuestro iban a pedir la información y quién no la daba. Eso es el dato importante. Pues ya sabemos, Yusacel, porque la otra línea circulaba más rápido la información. Díganme si no hay, al extremo que tienen análisis donde la delincuencia, pues mejor compraban sus Yusacel porque sabían que ahí no iban a tener problema para estar haciendo sus acciones delictivas. Ahora, Rafael, es decir, si hay vínculos de ese tipo, sin duda alguna. ahora lo grave también es del almacenamiento Diputado de datos. Cualquier ciudadano que nos está viendo van a tener 24 meses todos tus mensajes, tus chats, tus imágenes, tus llamadas telefónicas, para que si una autoridad, que no se precisa que sea judicial, simplemente una autoridad administrativa, pueda pedirle a tu compañía que le entregue toda la información con la amonestación de que si no lo hace, lo van a sancionar de manera muy drástica. Es decir, es un No régimen cualquier que persona. se pierden las libertades. Es una atrocidad. Además de lo que ha dicho Raya, el tema Eso de cómo no le es dieron la verdad. vuelta a la retransmisión gratuita de señal con el derecho de autor, todo lo va a registrar Televisa como derechos de autor y entonces va a costarle igual al usuario la retransmisión de señal. Le dieron la vuelta a la concentración con el 9º transitorio para que Televisa pueda adquirir Cablecom y pueda ser preponderante Ahora, ese- sin La estar causa restringido. se debe de fundar A ver. para que aplique. La protección de los datos está así Eso depende protegida. del IFAI. Pues va a haber a ver si el Bueno, IFAI de qué está hecho. pero también. ahí va, no. porque Vamos los a ver datos de qué está personales, hecho. Si a mí, si yo me quejo de que mis datos andan volando por ahí, puedo ir al IFAI para que el IFAI me Sin Por lo proteja. pronto ya lo tienen, Rafael, duda. y Bueno, además bien. el que estén esas bases de datos inmensas con todo, es una manera de que el ciudadano esté inhibido en su actuación. Es también para detectar patrones de conducta del ciudadano. Y va a haber ahí Ahora, gente que va a estar eso no, monitoreando. eso es falso. Hay un dato Es la que a mí- Matrix, pues. Hay un Va a dato estar que ahí mí checando a todo el me llama mundo. mucho la atención, y es este asunto de los derechos de autor. Pues es una A ver, barbaridad eso. según la ley, los derechos de autor de los creadores
son imprescriptibles e inalienables. Ujú. Sí, eso dice la ley. Yo escribo una telenovela y lo que me paga a mí el productor de la telenovela es por pasarla una vez. Si la pasa 2 veces, me tiene que pagar. Hay derechos de intérprete, hay derechos de autor. Esos derechos deben ser omitidos, olvidados, solamente por el must carry y el must offer. Es una pregunta, yo no entiendo. Los Yo ni derechos soy de autor, ni tengo se estaciones de seguirán, televisión, sí. ni nada de eso. No, pero lo usan como Pero- coartada. Pero, No, la, no. pero, No, la- no, de pero ninguna Rafael, a ver, Sí. dos cosas. Una, aceptemos que en la parte que tiene que ver con el asunto de la relación con la justicia en las leyes secundarias que acabamos de aprobar, pudo corregirse si hubiera habido voluntad y pudo quedar de mejor manera redactado para que no Pero entonces generara es otro dudas. tema. Y no. Hay que ir al No es Código otro tema. Penal, porque No es- la ley únicamente se no es ajusta otro- al no es Código otro- Penal no que es ya otro- está vigente. No es otro tema, porque podría perfectamente precisarse que con orden judicial, fuera solamente autoridad mediante orden judicial y No punto. quisieron. y no quisieron A ver, hacerlo hay como una tal. autoridad competente que tiene No, facultades pero para no, solicitar queda en esa en la ambigüedad. inmediatez. La ambigüedad queda como lo de sector y espe- servicios, No queda son especificado maniobras el asunto. legislativas. Segundo, No, de ninguna en la manera. parte de los derechos de autor, cuando se estableció cuando aprobamos en la Constitución lo del must carry y lo del must offer, establece eso partes de un hecho, que quien produce los contenidos está reivindicando y está cubriendo lo que debe cubrirle al autor de tal Es o el que cual paga guión, los derechos o de de tal o autor. cual producción, o de cual Sí, sí. telenovela, etcétera, película, etcétera, lo que sea. Y entonces, por lo tanto, ya la retransmisión, la obligación de retransmitir o de subir la señal de las abiertas y retransmitirlas en la televisión de paga, no tenían por qué ya cubrir más gastos. No, pero es que si pasa 2 veces, yo autor, estoy recibiendo el pago de una No, pero y esa el es la otro señor. señal. No, pero no está Lo que pasando. pasa es la No, no, no. señal. Pero pero una cosa es la es misma señal. señal. Real. Una cosa es la señal y otra cosa es el auditorio. No, Se lo pero- están vendiendo a más gente y a mí no me están dando nada, a mi autor. No, pero el que le tiene que pagar a él es No, ya le Televisa. pagó. Sí. Entonces ya Pero- nomás es la señal Así para el está. público que está No, no, pagando pero- televisión de cable y que tiene derecho a la televisión Sí, abierta. pero ¿qué gana el autor? Que le Gana paguen, el cablero, que le paguen. porque el cablero comercializa eso. No, Vamos, no, no. vamos a una pausa y luego le seguimos con Pero este es una asunto, coartada. porque pues está bien, ¿no? Está bien que se retransmita, pero los contenidos de quién son. De cada quien. Los- Pero ese no es el tema. Bueno, vamos a ver, una pausa y volvemos.